Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Vasoriana, especial a mi amigo Alex Ayé, Megacideo Rechera, a Caifán 234, a Jorge Nicholson y a tantos amigos como Carlos Romero que comentan en nuestro foro, dando excelentísimos comentarios, ayudándome a esta tarea para poder responder a los testigos de Jehová. He recibido algunos correos de unos testigos de Jehová que se enojan cuando digo que la Watchtower es una ramificación de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento, o Segundo Adventista, que es lo mismo, de Nelson Barbour. Y me insultan y me dicen que eso es mentira, que la Watchtower no está vinculada en absoluto con la Iglesia Adventista, que para ellos es una religión falsa más de la cristiandad y que ellos no son adventistas, que no creen en las doctrinas adventistas. Quiero responderle a mi amigo que me ha escrito de España, que es un testigo de Jehová, que está un poco molesto, amigo Alfonso, que se ha puesto un poco enojado conmigo porque me ha dicho que eso es mentira, que los testigos de Jehová están distanciados de la religión falsa del adventismo, no tiene nada que ver. Y le ha molestado que yo haya dicho pues que la iglesia, la sociedad Watchtower tiene como padre a un ex adventista del Segundo Advenimiento apóstata de nombre Charles T. Russell, tiene como abuelo al señor Nelson Barbour, el jefe de la iglesia Segundo Adventista o del Segundo Advenimiento, que es lo mismo, y tiene como bisabuelo pues al señor Guillermo Miller, y eso le ha fastidiado que yo diga eso, pero es la verdad, es la pura verdad. La Watchtower es una religión adventista con una fachada que está agazapada detrás de una torre de vigía, detrás de una atalaya, detrás de una torre de guardia. Y la sociedad Watchtower pues es una ramificación adventista, convierte y confesa, cuyas enseñanzas son muy parecidas o son casi idénticas a la iglesia adventista millerista, e inclusive tiene enseñanzas de Elena G. de White, que le voy a explicar a mi amigo Alfonso de España, que no me cree. Lo primero que quiero decirle a Alfonso es que el adventismo pues es un hijo espiritual directo de Guillermo Miller, de eso no hay ninguna duda. Mientras que los testigos de Jehová tienen por padre a Nelson Barbour y por abuelo al mismo Guillermo Miller. Como ya dije, pero los testigos de Jehová tienen pues ancestros genealógicos adventistas. Como ya le mencioné, como padre al adventista Segundo Advenimiento Charles T. Russell, que apostató de esa iglesia, como abuelo Nelson Barbour y como bisabuelo Guillermo Miller. De eso no hay nada que discutir. Y lo reitero, señor Alfonso, la Iglesia de Jehová es una religión adventista, convierte y confesa, y corre en su sangre, en sus venas, esta religión adventista de Guillermo Miller. Por lo tanto, es completamente necesario realizar los estudios de estas dos organizaciones religiosas juntas para ver qué cosas tienen las dos en común. Como ya dije, lo que tienen en común estas dos ideas es el origen común. Tiene un mensaje con idéntico origen y unas pretensiones idénticas. Y también una estrategia idéntica para conseguir el mismo fin. Cuando me refiero a un origen común, me estoy refiriendo al fracaso de Guillermo Miller con el fin del mundo para 1844. Guillermo Miller fue un falso profeta. Los testigos de Jehová también tuvieron su falsa fecha de fin del mundo como falso profeta para 1514. Tienen un mensaje idéntico, un mensaje con idéntico origen, como ya dije, y es el fracaso del fin del mundo en 1944, que fue convertido por el adventismo de Elena G. de White en una fábula celestial llamada El juicio de Jesús para impresionar a su esclavo de ese momento en 1844. Cuando Guillermo Miller falló con la fecha del fin para 1844, Elena G. de White se retiró de la iglesia millerista y fundó la iglesia adventista del séptimo día, y dijo que Guillermo Miller lo que se había equivocado en la fecha no fue en la fecha en sí, sino que Miller se había equivocado en decir que en esa fecha vendría el fin del mundo, cuando en realidad esa fecha significaba que Jesús hizo un juicio a su templo espiritual, que Jesús vino a inspeccionar a su religión verdadera en 1844, que es lo mismo que enseñan los testigos de Jehová, o al menos estuvieron enseñando que Jesús hizo su inspección a su esclavo en 1818. Y vemos pues la similitud de la doctrina adventista de Elena G. de White, que dijo pues que el año de 1844 Jesús vino a inspeccionar, a hacer una inspección de su templo espiritual, que se refería pues a la iglesia adventista, que tuvo que
hacer un examen, una identificación a esa religión verdadera. Y entonces, como vemos, pues, esta fábula de Elena G. de White, de decir que en 1944 empezó el juicio de Jesús para impresionar en 1944, que no era el fin del mundo lo que Jesús iba a hacer en su inspección, comenzando en el cielo en esa fecha, ese mismo es el fracaso del fin del mundo en 1914 de los testigos de Jehová, que se convirtió por los testigos de Jehová, que lo convirtieron en una otra fábula, que fue la segunda parucía invisible de Jesús en el cielo, coronado como rey de su reino, del reino de Dios, comenzando a gobernar desde ese año en el cielo. Y eso lo hemos visto cuando la Watchtower habla pues de tiempo de los gentiles, cuando dice que en 1914 acabó el tiempo de los gentiles para que Jesús se sentara en su trono para comenzar a reinar en su reino celestial en 1914. El adventismo afirmó lo mismo, diciendo que en el año 677, cuando Manasés fue llevado preso a Babilonia, hubo un tiempo de 2520 años que iba a estar el mundo sin un rey davídico, y que en 1944 Jesús iba a volver para tomar su trono. Y la única diferencia fue que nos dice que va a usar el 607 y Miller usó el 677, pero usó la misma fórmula matemática de los 1520 años de Daniel capítulo 4. O sea, vemos pues que la gran similitud que existe entre las dos iglesias. Mientras la Watchtower usó el 607, Guillermo Miller usó el 677, y ahí la diferencia entre 1914 con 1844. Fueron 70 años de diferencia al calcular Miller la caída de Manasés y no la de Sedequías. Entonces fueron 70 años de diferencia. Eso es lo único que varía, pero la concepción es idéntica a lo anunciado por Guillermo Miller junto con Elena G. de White. Ahora, también he dicho pues que las dos religiones, adventistas y de Jehová, tienen las mismas pretensiones, iguales, o sea, pretenden igualmente lo mismo. Así, es decir, que cada una de estas dos organizaciones cree que ella es el único pueblo de Dios en el mundo, y que por lo tanto cada una de las dos tiene una pésima opinión de todas las demás organizaciones religiosas del mundo. Vemos, por ejemplo, qué es lo que dice cada una de estas dos organizaciones sobre este asunto, de las pretensiones de ser una religión verdadera. El adventismo, por ejemplo, dice esto. Dice, por ejemplo, que Babilonia es la madre de todas las rameras. Eso también lo dicen los adventistas, y sus hijas deben simbolizar, dice, a las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Y según este pasaje de la escritura que se menciona en Apocalipsis 18, de la gran ramera, dice que muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Bueno, la pregunta que viene acá es, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Y responde pues los adventistas que sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y la expresión Babilonia, dicen los adventistas, significa confusión, y puede aplicarse, dice, acertadamente a las congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas. Y eso lo explicó Elena G. de White en un libro que ella escribió que se llamaba El conflicto de los siglos. En las páginas 433 y 434 ella habla de esto, pues, de Babilonia la Grande, de la religión falsa, de la cristiandad, y que Babilonia significaba confusión, y que se puede aplicar a todas las religiones, de todo el número de sectas innumerables que existen hoy en día en la tierra, que declaran que ellos estudian la Biblia y que tienen la verdad bíblica y que son la única religión verdadera. Y entonces Elena G. de White decía que todas esas religiones de la cristiandad que pertenecen a Babilonia la Grande son religiones que están divididas, y son religiones pues que todas declaran tener la verdad, y que todas ellas representan a ese grupo de esa expresión de Apocalipsis 18 de Babilonia, que significa confusión, es decir, que son religiones que están confundidas, menos los adventistas. Y eso, como le digo, lo escribió Elena G. de White en el libro El conflicto de los siglos, en las páginas 433 y 434. Ahora lo mismo que los dije, de la Babilonia la Grande, la gran ramera, y toda esa misma historia, que muchos estudiantes no lo saben, señor Alfonso, que la Watchtower copió eso también de los adventistas. Este paralelo de Apocalipsis 18 de la gran ramera es un término que no solamente lo usan los testigos de Jehová, ya lo habíamos usado antes los adventistas como Elena G. de White, explicando, identificando quiénes eran los que estaban
dentro de Babilonia la Grande. Entonces, como digo, es evidente que el adventismo, en este libro que le acabo de mencionar, de Ellen G. de White, llama sectas a las iglesias protestantes, y esto lo viene diciendo desde que apareció este libro de Ellen G. de White de 1888 hasta la actualidad. Pero lo insólito es que en la actualidad, señor Alfonso, en su país, España, la iglesia adventista forma parte increíble de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, los mismos adventistas. Sin embargo, ellos dicen que las religiones evangélicas forman parte de las sectas falsas de la cristiandad, pero sin embargo la iglesia adventista no duda en formar parte de esta federación de entidades religiosas evangélicas en España, y está ahí la iglesia adventista, que según el libro que le acabo de mencionar de Ellen G. de White, cataloga como iglesias de Babilonia Grande las mismas sectas divididas del mundo, entre ellas las evangélicas, pero no duda los adventistas de formar parte de ellas. Sin embargo, las critica como religiones falsas. Son cosas que uno debe meditar con la gran contradicción. Ahora, los de Jehová, por otro lado, afirman lo siguiente. Y ellos dicen, por ejemplo, que Dios odia a la cristiandad, las religiones falsas de la cristiandad. Dice, y que pronto Jehová va a destruir estas religiones de la cristiandad con el resto del mundo. Y lo dice en el libro, usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar al nuevo mundo de Dios de 1958. En la página 53 dijo eso la Watchtower, que Dios odia a la cristiandad y que pronto él la destruirá con el resto del mundo. Y esta estrategia idéntica para conseguir el mismo fin, que es el engrandecimiento de su empresa como una empresa multinacional, por medio de asustar a la gente de una futura destrucción, ¿no? Y que todos van a ser destruidos menos los adventistas. Y la misma historia de los testigos de Jehová, que dicen lo mismo, que Dios va a destruir a todas las religiones falsas de la cristiandad y menos a los testigos de Jehová. Y así es una estrategia idéntica para asustar a la gente para poder conseguir el mismo fin a ambas iglesias, tanto adventistas como testigos de Jehová, que asustan a la gente que Dios va a destruir a las religiones y sectas falsas de la cristiandad. Y que solamente se puede ser salvo en la religión verdadera para los adventistas en su religión adventista y para los testigos de Jehová en la Watchtower. Y es una estrategia pues para crecer como empresa y tener más miembros incorporados a su arca de Noé para que puedan salvarse. Y cada una de estas organizaciones dice pues que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, que hay que estar alerta, vigilantes porque el fin está cerca, que el tiempo se ha acercado, y es la misma expresión que usan los adventistas para que la gente ingrese a su organización, se incorpore ella y crezca y haga crecer pues sus empresas multinacionales, ¿no? Y cuando la gente ha ingresado a sus organizaciones, tanto los de Jehová como los adventistas, ellos dicen pues que el fin del mundo no llegará hasta que todas las buenas nuevas del reino sea predicado por todas las naciones, y eso también lo dicen los adventistas, que el mensaje debe llegar a todo el mundo, de Mateo 24:14, y por lo tanto tiene que trabajar duro para acabar la obra de predicación para que venga el fin, a la cual ellos también suelen llamar tanto los de Jehová como los adventistas como la obra de predicación, la obra de Dios, de predicar las buenas nuevas. Los adventistas también dicen lo mismo, tiene que hacer ese mismo trabajo de predicar a todo el mundo antes que venga el fin del mundo. Y así como el trabajo de todos, crecen estas multinacionales del adventismo de los testigos de Jehová, que es una bonita estrategia, señor Alfonso, con la asustamiento, esto de asustar a la gente con esta estrategia fundada en el fin del mundo, que es el comodín, es un comodín que manejan con gran destreza los dirigentes de ambas religiones, tanto adventistas como testigos de Jehová, sin olvidar el juicio investigador de la inspección famosa que hace a Jesús, comenzando en el cielo en 1944 para los adventistas, mientras que los testigos de Jehová, esa inspección empieza en 1918, y hoy se dice que empezó en 1914 y duró 5 años hasta 1919, y que el reino de Dios, iniciado con la segunda profecía de Jesús en el cielo, ocurrió en 1914. A estas dos religiones multinacionales, grandes, poderosas, como son los adventistas y los testigos de Jehová, le vamos a dedicar el siguiente sonetillo, un soneto, que dice así: el juicio inspeccionador en 1844 de los adventistas, que el adventismo inventó, cuando
el fin del mundo no acabó con fuego aterrador. En ese fuego abrasador, la Watchtower falló con su Armagedón para 1914 y una parucía invisible de Cristo inventó para dar comienzo al reino de Dios en ese año, para paliar su error. Adventismo y la Watchtower son tu reino y tu inspección en 1918. Dos fábulas celestiales, dos quimeras muy iguales que causan mucho perjuicio y en el fondo son lo mismo. Este sonetío tiene como fin, una forma muy socarrona, mostrar el paralelismo que existe entre los adventistas y los testigos de Jehová, que ambos hablaban de un juicio inspeccionador de su esclavo, uno en 1844 para los adventistas y otro para 1918 para los testigos de Jehová, que como digo ha sido cambiado ahora como la fecha de inspección a partir de 1914 hasta 1919. Los dos enseñaban lo mismo, señor Alfonso. Los adventistas decían que como no vino el fin del mundo en 1844, Jesús, Miller se equivocó, no en la fecha, sino en lo que iba a ocurrir. Para Miller, 1844 significaba el fin del mundo y la venida de Jesús para tomar su trono de su reino, después de 2520 años de estar vacante. Y como eso no ocurrió, Jesús no vino en 1844, Elena G. de White se retiró de Guillermo Miller e interpretó lo de Miller, esto que Miller no se había equivocado en la fecha, sino en lo que él había anunciado, que era la venida de Jesús para tomar su trono. Y Elena G. de White dijo que en ese año Jesús sí vino, pero vino a inspeccionar a su iglesia, a hacer su inspección. Ahí viene el paralelismo, pues, que viene de Elena G. de White, que fue antes de los testigos de Jehová, pues, antes de Russell. Y Russell tomó esa misma doctrina de la inspección, entró en la Watchtower. Es una doctrina totalmente adventista, eso de la inspección. Y Elena G. de White lo había dicho, que en 1944 Jesús vino a inspeccionar, si bien no vino a hacer el fin del mundo, como había dicho Miller, y al retirarse de Miller dijo que esa fecha era correcta, pero lo que había ocurrido en ese año no era el Armagedón ni la venida de Jesús para tomar su trono, sino que vino a inspeccionar a su templo espiritual, que es el mismo concepto que ocurrió con los testigos de Jehová, que esta teoría de la inspección, que Jesús viene a inspeccionar su templo para coger a su esclavo. Eso del juicio inspeccionador viene de los adventistas, y eso entró a la Watchtower. Y es una doctrina también adventista, que tiene el mismo paralelismo. Ustedes pueden observar, señor Alfonso, el mismo paralelismo. Y para seguir con esto, la Watchtower también inventó, pues, esta cuestión, como falló los Watchtower también con sus 2520 años con el fin del 1914, igual como fallaron los adventistas con el año 1944, la Watchtower dijo que si bien no vino el fin del mundo en 1914, dijo que Jesús sí había venido por forma invisible para tomar su trono en forma invisible. Y está reinando desde 1914 ya, de su trono, coronado como rey en forma invisible. Son las mismas paralelismos. Ambos fallaron con su fecha de fin. Los adventistas fallaron con su fecha de fin en 1944, y como fallaron en esa fecha, Elena G. de White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella dijo que sí, que ese año sí era una fecha correcta, era una fecha profética, 1844, pero que no era la venida de Jesús para hacer el juicio y sentarse en su trono, sino que era la fecha de la inspección de su iglesia, vino a limpiar su iglesia. Pero para ustedes va a ocurrir lo mismo, cuando ellos anunciaron el fin del mundo en 1914, en base a la misma fórmula de 2520 años que usó Miller para llegar a 1944, la Watchtower usó el 607 y llegó a 1914. Y como tampoco vino Jesús a hacer el juicio, la Watchtower también hizo su invención, y dijo que en ese año, si bien Jesús no había venido para hacer el juicio, como había anunciado, y muchos estudiantes habían abandonaron a Russell, por eso lo abandonaron, quedaron desilusionados. Russell salió con la explicación que ese año había acabado el tiempo de los gentiles y que Jesús sí había venido por forma invisible en una profecía invisible, que fue otra cantaleta para decir que Jesús ya estaba reinando como rey en forma invisible. Entonces quiero decirles, amigos, que ambas religiones tienen muchas cosas en común. Espero que este video les haga reflexionar, y señor Alfonso, a usted le dedico esto. Espero que esto le haga a usted reflexionar y darse cuenta, pues, que esta religión no es la religión verdadera y que es una religión totalmente adventista del segundo venimiento, que fundó Nelson Barbour, cuyo editor secundario de la revista de Nelson Barbour fue el pastor Charles Russell, que trabajó 3 años para la iglesia segundo adventista. Y no hay duda, pues, con esto le quiero explicar a usted por qué yo digo que los testigos de Jehová son una religión adventista totalmente de origen adventista, y lleva pues en su corazón y en la sangre estas doctrinas que Russell aprendió de estos señores adventistas. Muchas gracias por escucharme, señor Alfonso. Espero que esto le haya sido bastante clarificante.